tardes. Gracias por haber venido a esta convocatoria y quería empezar esta presentación agradeciendo al director, a la dirección de este centro, que se haya prestado a servir de sede para este acto. Que a su vez el acto significa la puesta en árbol de la Fundación Anselmo Lorenzo de Estudios Libertarios en Aranjuez. Estamos ya hace 2 meses en la calle Postas 17, en el primer piso, pero quisimos esperar a un acontecimiento de esta envergadura para darlo a conocer. La Fundación Anselmo Lorenzo tiene su sede en Madrid, cuenta con un archivo de varios volúmenes, con archivo de documentación, carteles, pancartas de la historia del siglo XX en España. Esa documentación está al servicio de cualquiera que quiera acceder a ella, y desde ahora puede hacerlo en Aranjuez los sábados por la mañana en la sede que he dicho, calle Postas 17. La consulta del archivo se puede hacer por internet en la página de la Fundación. En segundo lugar, con la presencia de Carlos aquí hoy, inauguramos las jornadas libertarias que constan de este acto, de otro que hay mañana a las 8 de la tarde en la sede de la Confederación Nacional del Trabajo, en la calle Puestas, en la que José Luis Velasco, economista y exsecretario general del sindicato, hablará sobre los movimientos sociales en la actualidad. Y el próximo 15 de octubre, en el aula 18 de Farnesio, se proyectará un documental sobre cine libertario en la época de la Guerra Civil, al que asistirá el autor Óscar Martín García, que viene en representación de Celuloide Colectivo. Anunció también que en noviembre, aún sin fecha, contaremos aquí en Aranjuez con la presencia de Manuel Blanco Chivite, ex miembro del FRAP, condenado a muerte, uno de los últimos condenados a muerte e indultados posteriormente del franquismo en el famoso juicio de Burgos. Bueno, y en tercer lugar voy a presentar a Carlos. Carlos es conocido por muchos porque ya es la segunda vez que nos citas. Tercera, bueno. Entonces voy a excusar muchos datos de la presentación. Es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en relaciones internacionales, Rusia y los Balcanes, pero a lo largo de su trayectoria, de profusa trayectoria bibliográfica, ha ido derivando hacia temas variados. En su extensa bibliografía, casi ya compuesta por medio centenar de libros y casi 300 artículos, ha tratado temas de diversa índole, como la globalización, que fue el tema del que vino a hablarnos aquella vez, el desorden internacional, el decrecimiento. Aprovecho para decirte, Carlos, que en este centro educativo recientemente han comentado uno de tus textos sobre el decrecimiento en las clases de economía. Y últimamente ha hecho una antología de textos libertarios y varios libros sobre el 15M, sus últimas obras precisamente. Carlos se erigió en portavoz justamente de este movimiento el día en que se erigió, hizo el discurso. Bueno. Sobre el movimiento, los últimos libros, precisamente, los títulos de sus 2 últimas obras son sobre el movimiento del 15M. Nada será como antes, sobre el movimiento del 15M y el 15M en 60 preguntas. Este último está aquí al precio módico, 5 euros, lo tenéis aquí. Hay también ha visto bibliografía ahí detrás. A la salida probablemente se os dará un folleto con la información sobre las jornadas, y
tendremos oportunidad de comprobar dos cosas, una de ellas para mí prodigiosa. Carlos es de las personas que yo conozco, de los escritores que conozco, el que es capaz de escribir más rápido de lo que yo soy capaz de leer, y leo bastante. Y segundo, vais a comprobar su proverbial elocuencia. Escribe, habla como escribe. Carlos. Muchas gracias. No sé si eso es una virtud o un defecto, habría que calibrarlo previamente. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Vengo a hablaros del movimiento del 15 de mayo, pero antes de hacerlo me gustaría realizar tres precisiones para deshacer tres posibles malentendidos. Primera de esas precisiones: yo no represento a nadie. En realidad tengo graves problemas para representarme a mí mismo. Hablo a título personal, de tal forma que aquello que digo puede ser compartido o no. Segunda de las observaciones: mis conocimientos son limitados. Los debates que rodean al movimiento del 15 de mayo son muy complejos y yo no estoy en condiciones de aportar explicaciones convincentes para todo, como inmediatamente tendréis la oportunidad de comprobar. Tercera y última precisión: mi conocimiento sobre el movimiento de existir se circunscribe a lo ocurrido en la ciudad de Madrid. Convengamos en que es un escenario muy relevante para juzgar lo que es el movimiento del 15 de mayo. Es verdad que tengo algún conocimiento sobre las versiones gallega y catalana del movimiento y que he mantenido conversaciones informales con muchos activistas que han trabajado en otros muchos lugares. Pero en cualquier caso, no puedo presumir de disponer de una información cabal de un movimiento que, como bien sabéis, presenta a menudo perfiles diferentes según los lugares. Hechas estas tres precisiones, entro ahora sí en materia. Primera observación que quiero haceros: ¿por qué, a mi entender, el movimiento del 15 de mayo ha tenido un éxito allí donde naufragaron otras iniciativas aparentemente similares? Creo que la manera más lógica de responder a esta pregunta consiste en recordar que en la pasada primavera se reunieron varios elementos que probablemente configuran una explicación solvente del éxito del movimiento. ¿Cuál es el primero de esos elementos? La capacidad de trabajo, el uso inteligente de las posibilidades que ofrecen las redes sociales, determinadas decisiones tácticas asumidas por las personas que organizaron las manifestaciones del 15 de mayo y las acampadas posteriores. En este caso me interesa subrayar el perfil preciso de una de esas decisiones: el de alentar un movimiento sin siglas. Las gentes que acudían a las acampadas o a las manifestaciones lo hacían a título personal. Podían ser, ¿por qué no?, militantes de movimientos sociales, de partidos o de sindicatos, pero allí estaban como sujetos individuales. Sujetos individuales, me atreveré a agregar, que además exhibían perfiles mucho más diferentes que en el pasado. La frase que oí y que me dejó más marcado en la manifestación del 15 de mayo en Madrid la pronunció una amiga que me dijo: no conozco a nadie. Creo que era una frase muy interesante. Por primera vez en mucho tiempo no éramos los de siempre los que acudíamos a las manifestaciones. Un segundo elemento obvio que se hizo valer entonces en la primavera es el escenario general de crisis que atravesamos. Una crisis que resumo de manera rápida hablando del descrédito de la clase política. Surge inmediatamente la palabra corrupción en todos los labios, pero que describo también recordando cómo esa clase política parece más interesada en atender a tapar los agujeros de inmorales corporaciones económico-financieras que a preocuparse por los ciudadanos de a pie. Un tercer elemento importante que se hizo valer en la primavera es el escenario de crisis volcado en un lugar preciso: las universidades. Las secuelas de un antiguo proceso de privatización y de mercantilización se han ido sumando al caos general derivado de la aplicación del proceso de Bolonia. Bien sabéis que muchos de los jóvenes que estaban en las acampadas eran universitarios o, en su defecto, gentes que habían dejado la universidad bien poco antes.
Incorporo la mención de un cuarto elemento. Una de las decisiones tácticas inteligentes asumida por quienes convocaron las manifestaciones del 15 de mayo fue la vinculada con la elección de esa fecha en el Ecuador de una campaña electoral singularmente triste, sombría y lóbrega. Reflexionad un momento sobre lo que digo al respecto. Hasta el 15 de mayo, la materia fundamental de debate vinculada con esa campaña electoral era la legalización, lo recordaréis, de la candidatura de Bildu. Esa misma discusión pasó a segundo plano una vez que irrumpió como un rayo el movimiento del 15 de mayo. Mencionó una quinta cuestión importante: el eco simbólico derivado de la revuelta árabe. El retrato que nuestros medios de comunicación hicieron de lo que había sucedido unas semanas antes en Túnez o en Egipto recalcaba la idea de que era posible que la gente en la calle acabase por derribar dictaduras en apariencia sólidamente asentadas. Y era inevitable que eso hiciera funcionar nuestras cabezas de tal manera que empezásemos a plantearnos si no había llegado también nuestro turno de modificar drásticamente las reglas del juego. Incorporo la mención de un sexto elemento importante: el trabajo de decenios desplegado por lo que voy a llamar los movimientos sociales alternativos, que fueron plantando semillas que al final acabaron por germinar. Entended bien lo que quiero decir. Sin ese trabajo, el movimiento del 15 de mayo sería literalmente impensable. Ahora bien, ese trabajo por sí solo no era suficiente. El movimiento tuvo un éxito inusitado porque a ese trabajo se sumaron otras gentes, probablemente con otras perspectivas. Menciono un séptimo y último aspecto importante: el propio éxito de las movilizaciones de la primera semana. Estoy enunciando una obviedad. Cuando determinada iniciativa tiene el efecto de atraer a más gente de la inicialmente prevista, al final la bola se va ampliando de tal manera que son muchos más los que se acercan al movimiento reciente. Segunda observación que quiero haceros. Desde mayo sostengo que en el inicio del movimiento pueden apreciarse en él dos almas diferentes. Permitidme que subraye lo que significa esto de en el inicio del movimiento. Es verdad que la expansión del 15 de mayo a los barrios ha dibujado un escenario más complejo. Como probablemente será verdad en el futuro que la deseable expansión del movimiento al mundo del trabajo perfile un escenario aún más complejo. Tiene sentido, sin embargo, que nos preguntemos por esas dos almas primigenias. La primera de esas almas la configuran esos movimientos sociales alternativos que acabo de mencionar. Para que me entendáis, y en el caso de la Ciudad de Madrid estoy pensando en los activistas de los centros sociales autogestionados, de los centros sociales ocupados, del pacifismo, el ecologismo y el feminismo que no se han integrado en el sistema, de las redes de solidaridad que tampoco lo han hecho, o en fin, en el sindicalismo alternativo y resistente, fundamentalmente de cariz anarcosindicalista. Si yo tengo que retratar de la mano de un adjetivo rápido la condición de esta primera alma, utilizaré el adjetivo libertarios. Estoy identificando a gentes que se pronuncian con claridad y con orgullo por la asamblea de base, por la democracia directa, por la autogestión, que rechazan la configuración de liderazgos, algo que por cierto ha sido un tono afortunado del movimiento del 15 de mayo. No olvidéis que al efecto, en la acampada de Sol, en los primeros días, se decidió designar nada menos que 18 portavoces. El producto de esa decisión era desdibujar la perspectiva de que apareciesen personas iluminadas, claramente emplazadas por encima de las demás. La segunda de las almas la configuran lo que voy a llamar, con algún recelo, los jóvenes indignados. ¿Por qué hablo de algún recelo? El término me gusta poco. Pareciera sugerir que esos jóvenes están simplemente indignados, cuando con toda evidencia están indignados, pero están también algo más. Cuando con toda evidencia desean modificar las cosas, las
realidades que hoy padecemos. Estoy hablando de jóvenes que en muchos casos han atravesado toda su vida consciente en un escenario de crisis. Estoy hablando también de jóvenes que en muchos casos se movilizaron por vez primera el 15 de mayo. Y estoy hablando, por introducir otro código de descripción, de jóvenes que en muchos casos asumen una propuesta meritocrática. ¿Qué quiere decir esto? Estoy pensando en un discurso que hemos oído muchas veces de un joven que recuerda que ha estudiado 2 carreras, un máster en los Estados Unidos, pero no tiene trabajo o se ve obligado a trabajar como camarero para ganar 450 euros al mes. Ojo, naturalmente que estos son problemas reales. Me interesa, en cualquier caso, subrayar que la perspectiva que nace del discurso meritocrático es diferente de la que nace de las propuestas de lo que antes llamé movimientos sociales alternativos. ¿Cómo se ha producido la relación entre estas dos almas innegablemente distintas? A mi entender, y en la mayoría de los casos, la relación ha sido razonablemente fluida. Las dos almas se han vivificado. La una ha aprendido de la otra. Es verdad que los problemas no han faltado. Si tengo que retratarlos simbólicamente, me permitirá recordar algo que sucedió en la Acampada del Sol el miércoles 18 de mayo. Se colgó una pancarta que rezaba: la revolución será feminista o no será. Y una parte de los acampados decidió que correspondía retirar esa pancarta. Es verdad que a la mañana siguiente la Asamblea Soberana repudió tal operación de retirada. Hay que preguntarse, en cualquier caso, qué es lo que inducía a determinadas personas allí presentes a retirar esa pancarta. Sospecho, y permitidme que ironice, que lo que les preocupaba no era la palabra revolución, sino el adjetivo feminista. Al parecer entendían que el feminismo era un código disgregador que generaba divisiones en un movimiento que debía pelear por mantener su supuesta homogeneidad. Salta a la vista que esta no podía ser la perspectiva de lo que he llamado antes movimientos sociales alternativos. Era más bien una perspectiva propia de algunos de los jóvenes indignados. Tengo yo la impresión, sin embargo, y volveré ahora sobre este argumento, de que en la mayoría de los lugares la relación ha sido muy fluida. Una de las consignas que se ha ido extendiendo en las manifestaciones es la que llamativamente reza: se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social. Creo que implica una comprensión de realidades más profundas de las inicialmente contempladas por los jóvenes indignados. Cuando terminó la manifestación del 19 de junio en Santiago de Compostela, de la catedral colgaba una pancarta que rezaba en gallego: el capitalismo no se reforma, se destruye. Creo que semejante pancarta, de contenido evidentemente radical, no suscitó, sin embargo, mayores controversias entre las más de 4.000 personas que habían acudido a la manifestación correspondiente. Tercera apreciación que quiero haceros. No existe un programa del movimiento del 15 de mayo. Y en el momento presente creo que esto es más bien una virtud que una carencia. En cualquier caso, no pidamos que un movimiento que tiene solo 4 meses haya progresado tanto como para articular un programa cerrado, que han tardado mucho más tiempo en articular los maravillosos partidos políticos que padecemos. Si tengo que retratar con vocación pedagógica las posturas programáticas que se hacen valer dentro del movimiento, me permitiré identificar 3. La primera plantea ante todo reivindicaciones de cariz político. Se pronuncia por la reforma de la ley electoral, el establecimiento de medidas que castiguen severamente la corrupción, por la vivificación del alicaído principio de división de poderes. Hay una segunda posición que a todo lo anterior agrega un conjunto de reivindicaciones de cariz económico y social, que implican, por ejemplo, la contestación del pensionazo que nuestros sindicatos mayoritarios aceptaron el pasado mes de enero, la contestación de las agresiones que padece, la negociación colectiva o, por proponer un ejemplo entre muchos, el establecimiento de una tasa que grave las transacciones de cariz estrictamente especulativa. Hay una tercera y última posición
que va más allá de las dos anteriores y que se asienta en una voluntad expresa de contestar el sistema corruptor, de plantar cara al capitalismo desde muchas de las perspectivas que nacen de esos movimientos sociales críticos que antes mencioné, y entre ellas las que surgen del feminismo radical y del ecologismo radical. Creo yo que si tengo que hacer un ejercicio de pedagogía, estará bien que subraye que la primera de las posiciones programáticas, la fundamentalmente política, se vincula con el discurso inicial propio de la mayoría de los jóvenes indignados. En tanto, la tercera y última se vincula de manera mucho más estrecha con las propuestas de los movimientos sociales alternativos. En tanto, unos y otros coexisten en el terreno que configura la segunda de las propuestas. ¿Qué es lo característico del ciudadanismo? La voluntad de articular movimientos que se proponen ante todo hacer frente a un problema preciso. Movimientos que de resultas tienen una escasa vocación de permanecer en el tiempo. ¿Qué es lo que caracteriza, en cambio, la propuesta anticapitalista? Como el término lo sugiere, hay una voluntad clara de contestar el sistema como un todo y de perfilar movimientos que de resultas tienen que mantenerse en el tiempo. Lo digo de otra manera diferente. El discurso ciudadanista fundamentalmente cuestiona la epidermis. Le preocupa la corrupción, le preocupa la precariedad, que son manifestaciones visibles de procesos de fondo más importantes que están vinculados con ese capitalismo que muestra un singular empeño en contestar el discurso anticapitalista. Conviene que en este caso agregue, de cualquier modo, una precisión más. Las dos almas que he mencionado responden, en último término, a proyectos de fondo diferentes. La mayoría de los jóvenes indignados, en origen, planteaban propuestas que deseaban fuesen tomadas en consideración por nuestros gobernantes para modificar unos u otros de los términos de las políticas abrazadas por esos gobernantes. No es esta la perspectiva de los movimientos sociales críticos, recelosos de siempre de la voluntad de cambio de nuestros gobernantes y más bien decididos a perfilar espacios de autonomía en los cuales apliquemos reglas del juego diferentes de las hoy imperantes. Mi impresión es que a lo largo de los últimos meses, de manera muy rápida, fluida y espontánea, la mayoría de los jóvenes indignados han ido transitando desde un discurso fundamentalmente ciudadanista a otro de cariz fundamentalmente anticapitalista. Si tengo que decirlo de manera más rápida, se han radicalizado discursivamente, entre otras razones porque la lógica general del sistema que padecemos propicia esa radicalización. Cuarta observación que quiero haceros. ¿Por qué creo yo que el movimiento del 15 de mayo ha suscitado tanta atención, ha provocado también tanto temor en los estamentos de poder, en las gentes de hoy? Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Porque es un movimiento que recibe un franco respaldo de una parte muy significativa de la ciudadanía. Me remito en este caso a lo que rezan las encuestas. Estas últimas concluyen que entre un 60 y un 75% de los ciudadanos españoles simpatiza con el movimiento del 15 de mayo. Agregan que nada menos que 8,5 millones de personas han participado en alguna iniciativa promovida por el movimiento. Ya sé que estas cifras hay que manejarlas con prudencia. ¿Qué significa simpatizar con el movimiento del 15 de mayo? Por detrás puede haber muchas realidades diferentes, pero en cualquier caso, me parece legítimo concluir que el movimiento del 15 de mayo es el primer ejemplo de una iniciativa que nace de nuestros movimientos sociales alternativos o que se vincula estrechamente con ellos y que sin embargo disfruta de un franco respaldo de buena parte de la población. Este escenario está en el origen de las 3 grandes operaciones de acoso que el movimiento ha padecido. La primera de esas operaciones ha llegado de la mano de los tertulianos de la caverna de la derecha ultramontana.
Quiero recordaros que el 17 de mayo César Vidal afirmó que el Cotarro del Sol lo dirigían etarras especializados en guerrilla urbana. Bueno, ante semejante capacidad de disección profunda de la realidad, uno tiene que quitarse el sombrero. Estas personas han perdido los sensores más elementales de vida. Llevados de sus impulsos ideológicos, han prescindido de cualquier designio de analizar lo que está ocurriendo. Hace unos meses solicité públicamente que las tertulias de radio y de televisión fueran emitidas en codificado para que no dañasen los oídos de nuestros hijos, pero la verdad es que he llegado a la conclusión de que no es una propuesta inteligente. Son infinitamente más divertidas que la mayoría de los programas de humor que nos ofrecen las radios y las televisiones, así que habría que incentivarlas. No quiero frivolizar. Sé de sobra que esos tertulianos de la derecha ultramontana influyen poderosamente en las percepciones de una parte de la población. Estoy pensando en ese paisano que en la barra del bar se pregunta quién paga a los indignados. Bueno, en cualquier caso, no son personas próximas al movimiento, de tal manera que el daño que puedan hacer estas gentes es limitado. Me preocupa más, mucho más, el segundo de los abusos, que nace de lo que voy a llamar con algún retintín los medios de comunicación progresistas. El País y Público, la cadena SER, la 1 y la 2 de Televisión o Radio Nacional. El código fundamental que han abrazado los analistas orgánicos de esos medios de comunicación obedece al claro propósito de rebajar la radicalidad de las propuestas de movimiento. De dibujar en una fiesta de jóvenes más o menos enfadados porque lógicamente hay muchas cosas que funcionan mal y que no tendrían otra vocación que la de demostrar de vez en cuando su indignación en las plazas públicas. La evidencia sugiere que afortunadamente el movimiento ha ido mucho más allá y que está planteando, repito la tesis, una contestación general del sistema que obviamente no se mueve en el sentido de lo que defienden medios de comunicación como los que acabo de mencionar. Me viene ahora a la cabeza que hace 3 o 4 semanas escuché atónito como un corresponsal de televisión española que cubría una de las manifestaciones en Madrid concluyó su intervención diciendo que los manifestantes habían coreado las consignas habituales solicitando una reforma de la ley electoral. Yo no he oído en ninguna manifestación, ninguna consigna vinculada con la reforma de la ley electoral, tal vez entre otras razones porque rima mal o cualquier otra cosa. Pero me parece que este hombre iba a su bola. Había decidido que por lógica esos jóvenes airados tenían que pedir la reforma de la ley electoral y lo dijo sin más. El tercer acoso, el último, se vincula con una palabra mágica, la palabra violencia. Creo que en este terreno hay que ser claro. La única violencia que hemos conocido a lo largo de los últimos meses ha sido la ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado. Creo que buena parte de nuestro conocimiento al respecto llega de la mano de esas maravillosas imágenes tomadas en Barcelona el día del bloqueo del Parlamento catalán y que retrataban a aquellos jóvenes atléticos vestidos de antisistema y que todos los argumentos sugieren que eran policías infiltrados encaminados a subrayar que el movimiento ejercía una violencia inusitada. Sabéis, por cierto, que estos días se han abierto causas legales contra 20 jóvenes que supuestamente alteraron el orden público para impedir el acceso de los diputados al Parlamento de Cataluña. Me pregunto cuándo habrá una operación de procesamiento de esos 7 u 8 policías encubiertos que retratan las imágenes. Y ojo, no hay ninguna duda sobre lo que eran. Si fueran realmente esos antisistema que retratan las autoridades, habrían difundido inmediatamente sus nombres. Cuando sus nombres no han sido hechos públicos, está claro qué eran y lo que hacían. Qué honroso trabajo tenían. Lo de la violencia, en realidad, y en este caso nada tiene de nuevo. El código de nuestros medios de comunicación es el mismo que han aplicado al calor de las manifestaciones antiglobalización en el último decenio. A esos medios les preocupa mucho el apedreamiento del escaparate de un Corte Inglés, pero no les interesa en absoluto la violencia cotidiana que se ejerce en los sistemas que padecemos, la violencia de tantos empresarios sobre sus trabajadores, de muchos varones sobre sus mujeres, la violencia de los policías contra los sin papeles, la violencia que todas y todos ejercemos contra el medio natural,
La violencia, en fin, que asume la forma de genuinas guerras de rapiña encaminadas a chupar los recursos de los países pobres. Quinta y penúltima observación que quiero haceros. Nos adentramos en un otoño que se anuncia caliente, muy caliente. Creo que la pasada primavera el movimiento asumió al final un par de decisiones inteligentes. La primera, en la mayoría de los lugares, consistió en desmantelar las acampadas. ¿Por qué digo que esa decisión era inteligente? Porque existía un riesgo grave de que las acampadas se pudriesen y se llevasen al movimiento como un todo. La segunda decisión, como recordaréis, consistió en descentralizar el movimiento, preconizando el establecimiento de un esquema de asambleas de barrios. Ese esquema creo que era inteligente porque reducía el riesgo de burocratización y rebajaba también la posibilidad de que el movimiento fuera absorbido desde instancias externas. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las cuestiones que debemos tener en mente a la hora de evaluar lo que el movimiento del 15 de mayo va a ser, puede ser en este entorno? Primera de ellas. El movimiento ha mantenido una inusitada actividad en los meses de verano, sin que yo esté en condiciones de valorar si eso es bueno o malo. Todo puede razonarse. Hay quien dice, hubiera sido preferible que el movimiento hubiera bajado el tono de su intervención para recuperar el impulso en el otoño. Pero hay quien recuerda empíricamente lo que acabo de decir. El movimiento en muchos lugares ha mantenido una presencia exultante. Esto algo tiene que ver con oscuras leyes biológicas. ¿Por qué había tanta gente, tantos jóvenes en singular en las acampadas? Porque los jóvenes no tienen trabajo, y eso significa que no tienen obligaciones laborales. Disponen de unas posibilidades distintas de las del pasado. ¿Por qué había tanta gente en las manifestaciones en Madrid en el mes de agosto? Porque la gente no tiene dinero y no se paga vacaciones. Digamos que determinadas realidades biológicas que nacen de la crisis mueven el carro del movimiento. En cualquier caso, el movimiento ha mantenido un sinfín de iniciativas que han conservado su presencia pública. Estoy pensando en las marchas que confluyeron en Madrid el 23 de junio. Estoy pensando en las marchas que rematan mañana, si no me equivoco, hoy, en Bruselas. Y en las que hay presencia de gente de aquí de Aranjuez, si no me equivoco. Pues bienvenido sea, por cierto, estarán un poco cansaditos. Estoy pensando en la campaña de obstaculización de los desahucios. Como estoy pensando, por cerrar una lista que podría ser más larga, en la manifestación para el día 15 de octubre, que esperamos tenga el mismo éxito de algunas que las antecedieron. Por cierto, es un sábado, que nadie se confunda con esto. Todas las macromanifestaciones anteriores han sido un domingo, pero esta es en un sábado. Digo para que nadie se le trastabille en los esquemas. La circunstancia que ahora invoco, creo que mantiene razonablemente la idea de que el movimiento conserva su peso y no ha perdido, pese a lo que tantos dicen, el fuelle que exhibió antes del golpe. Segundo de los elementos al que hay que prestar atención, las universidades. Vayamos por partes. Las universidades no se movilizaron en la primavera. Antes dije que en las acampadas había muchos universitarios, gentes que habían dejado la universidad poco antes, pero las universidades como tales no se movilizaron. ¿Por qué? Por una razón fácil de explicar. Era el peor periodo del año, la etapa de los exámenes. Creo que el escenario es distinto hoy. Me limito a relatar lo que hemos hecho en mi universidad, la Autónoma de Madrid. Se convocó una asamblea constituyente del movimiento del 15 de mayo el pasado día 29. Había más de 300 personas. Creo que no preciso justificar que en las universidades hay problemas lo suficientemente singulares como para que en ellas tenga que emerger con fuerza un movimiento como el del 15 de mayo. Para que, por añadidura, desde las universidades el movimiento reciba un impulso adicional. Una de las carencias llamativas del movimiento en la primavera fue la relativa a los adolescentes.
Si echáis mano de vuestra memoria, y probablemente todos o casi todos los que estáis aquí visitasteis la Puerta del Sol, inmediatamente certificaréis conmigo que allí había personas que tenían de 18 años en adelante. La presencia de adolescentes era irrisoria. Tengo yo la intuición, la sospecha, de que las políticas de recorte que padece la enseñanza secundaria van a acabar por repercutir de tal manera que el movimiento del 15 de mayo reciba ahora por vez primera a esos adolescentes que faltaron antes de la primavera. Acabo de invocar una carencia del movimiento y me viene bien esto para llamaros la atención sobre otra, aunque tal vez el escenario de Aranjuez no es el mejor. El movimiento del 15 de mayo es un movimiento fundamentalmente urbano y esto es una carencia importante, tanto más con cuanto que buena parte de sus matrices mentales implican una contestación activa de lo que suponen las ciudades y en singular las grandes ciudades y una reivindicación de una recuperación de un escenario, el rural, en el que la democracia directa y la autogestión disfrutan de muchas más posibilidades de despliegue. Una de las tareas pendientes del movimiento es su expansión orgullosa en el medio rural. Menciono un tercer elemento de debate. Dentro del movimiento del 15 de mayo hay un acuerdo general que respecta al hecho de que este último tiene por necesidad que llegar al mundo del trabajo. Al respecto, hay toda una disputa que tiene como hito fundamental la perspectiva de convocatoria de una huelga general que serviría para cimentar la presencia del movimiento en el mundo del trabajo. Me limitaré en este caso a llamar la atención sobre las controversias. Dentro del movimiento hay gentes partidarias de convocar esa huelga y gentes más bien hostiles. Y entre los partidarios, que sospecho que son la mayoría, hay también dos posiciones distintas. La primera considera que la convocatoria debería correr a cargo en los hechos del propio movimiento del 15 de mayo, en tanto la segunda estima que el movimiento del 15 de mayo debería en esa tarea ir de la mano de lo que antes llamé sindicalismo alternativo resistente. Esta es mi posición, aunque respeto, porque creo que tiene también sus fundamentos, la primera de esas lecturas. En cualquier caso, en las últimas semanas discuto mucho con amigos sobre esto de la convocatoria de la huelga general. La huelga general es un gesto simbólico, no nos engañemos. Tiene una dimensión limitada, pero interesante simbólicamente. Yo comprendo que la gente se lance a la tarea de calcular cuál es el porcentaje de trabajadores asalariados que en una convocatoria como esta, en la que no estuviesen los sindicatos mayoritarios, se inclinarían por hacer huelga. Bueno, me parece importante, pero hay que prestar atención a otras muchas dimensiones. Estamos hablando de una huelga general de la producción, pero también del consumo, a tono con muchas de las creencias del movimiento del 15 de mayo. Tenemos que tomar en consideración el efecto disruptor de la actividad económica que se derivaría de la implicación de centenares de miles de jóvenes parados o precarios. También habría que considerar que los sectores críticos que supuestamente todavía operan en comisiones obreras y UGT se verían emplazados ante una toma de decisiones delicada. Me limitaré a recordar, en fin, que las últimas huelgas generales han sido tan alicaídas que el listón está puesto muy bajo, de tal manera que intuyo que difícilmente esta huelga general de la que hablo podría ser un fracaso. Un cuarto elemento que hay que tomar en consideración, me invita a recordar que el gobierno español nos hizo un regalo cuando adelantó al 20 de noviembre las elecciones generales. Vuelvo a un argumento que utilicé antes. Una de las explicaciones importantes, no decisiva, pero importante, para dar cuenta de por qué el movimiento tuvo su éxito en la primavera, fue la convocatoria de esas manifestaciones en el Ecuador de una sórdida campaña electoral. Bueno, el escenario se va a repetir con creces en el mes de noviembre. Vamos a asistir de nuevo a la escenificación de una aguda confrontación entre dos grandes partidos que están de acuerdo en lo principal. Y ese es un escenario muy fértil para que el movimiento de nuevo tenga la oportunidad de expresar su disensión, sus proyectos diferentes. Agrego la mención de una quinta y última cuestión importantísima. Muchos de los movimientos sociales contestatarios desaparecen o al menos se difuminan porque una parte de las demandas que plantean son aceptadas
por aquellos a los que interpelan, por las instituciones, los gobiernos o lo que fuera. Nosotras y nosotros no tenemos este riesgo. Permitidme que lo diga con toda la ironía del mundo, pero al mismo tiempo con toda la firmeza. Nuestros gobernantes no van a aceptar ninguna de nuestras demandas. Vamos a asistir antes bien en los meses de venidero a un endurecimiento de las políticas gubernamentales que mueven el carro del movimiento. Menciono lo que me viene a la cabeza cuando hablo de esto. El candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno es un señor que se llama Alfredo Pérez Rubalcaba. Un miércoles era vicepresidente del gobierno. El jueves dejó de serlo y convocó una rueda de prensa en la que anunció dos compromisos sugerentes. El primero, modificar la ley electoral, y el segundo, establecer una tasa que grave las transacciones especulativas. La primera pregunta que hay que hacer es: hombre, qué interesante resulta esto. Porque no alentó el despliegue de esas dos medidas el miércoles cuando era vicepresidente del gobierno. ¿Qué tipo de truco es este? Cuando llega la campaña electoral, usted dice cosas diferentes de las que ha defendido desde el gobierno. Pero no nos engañe con esas propuestas. Usted dice apostar por una reforma de la ley electoral, sabedor de que el otro gran partido, el Partido Popular, se va a oponer, con lo cual no va a haber ningún tipo de reforma. Intuyo que lo suyo es un brindis al sol. ¿Qué no decir de esa propuesta de introducir una tasa que grave las transacciones especulativas? Bueno, los partidos socialistas europeos han prometido eso muchas veces y no hay ninguno de ellos que se haya atrevido a aplicar una medida tampoco radical en su sentido de fondo como esta. Ni siquiera eso son capaces de hacerlo. Por eso repito que en este caso me parece que el riesgo de que el movimiento entre en crisis de resultas de la aceptación de una parte de sus demandas desde los poderes establecidos es literalmente. Sexta y última apreciación que quiero haceros. ¿Qué va a suceder con el movimiento del 15 de mayo? Intentaré responder de nuevo más con vocación pedagógica que con otra cosa, planteando 4 horizontes de futuro diferentes. ¿Cuál es el primero? Que el movimiento acabe por desaparecer antes o después. Esta es una posibilidad que está siempre ahí. Tengo la impresión de que no es la perspectiva que acarician la abrumadora mayoría de los activistas que están en las calles. Tienen claro que el movimiento dibuja una realidad cuantitativa y cualitativamente diferente de cualquier otra cosa que discutamos en un pasado, que es, por decirlo así, una flor preciosa que hay que guardar con extremo cuidado. Me parece que el riesgo de desaparición del movimiento es muy limitado. Segundo horizonte de futuro. Que el movimiento sea absorbido por alguna instancia externa o, en su defecto, que experimente una aguda división interna. La primera de estas dos posibilidades me parece muy improbable. Entre otras cosas porque no sé cuál podría ser esa instancia externa. No hay ninguna lo suficientemente poderosa como para llegar tan lejos como para absorber un movimiento de esta naturaleza. La segunda de las posibilidades, la división interna, es más acedera. Pero creo que de nuevo hay que confiar en la sabiduría espontánea de los activistas del movimiento del 15 de mayo. Cuando en las últimas semanas han aparecido noticias que daban cuenta de la creación de partidos políticos o de candidaturas electorales que decían representar al movimiento, creo que este último ha reaccionado de manera muy rápida y muy contundente, repudiando semejante perspectiva. Un tercer horizonte sugiere que el movimiento podría traducirse, en el corto y en el medio plazo, en una extensión de la conflictividad, de la desobediencia civil, de manera un tanto anómica, no demasiado clara, sin proyectos razonablemente comunes que dibujasen la existencia de una realidad conjunta de las iniciativas que se despliegan en los diferentes lugares. Creo que este sería el escenario derivado de la inercia actual del movimiento. Lo digo de otra manera. Si dejamos que las cosas sigan como van, eso será lo que ocurrirá. Algo que nos emplaza a hacer un esfuerzo para perfilar un escenario distinto. Ese escenario distinto es el cuarto y último, que es aquel que yo abrazo. Lo que yo defiendo es que el movimiento se convierta en una instancia que en todos los órdenes de la vida plantee un proyecto de asamblea y de autogestión.
y que lo haga con la franca vocación de contestar el capitalismo desde la perspectiva de la lucha antipatriarcal, de la lucha antiproductivista y de la lucha internacionalista. Ya sé que esto suena a menudo como un proyecto muy radical, pero retomo algo que dije antes. A mi entender, si este es el proyecto tradicional de lo que he llamado movimientos sociales críticos, muchos de esos jóvenes indignados, de manera rápida y espontánea, están accediendo a la comprensión de lo que significa esto. Permitidme que en este caso llame la atención sobre esas tres exigencias paralelas que he planteado para ese proyecto anticapitalista. He dicho que sea antipatriarcal. El movimiento tiene que colocar en el centro de sus preocupaciones la situación de marginación simbólica y material de las mujeres. El 70% de los pobres existentes en el planeta son mujeres. Se dice pronto. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres frente a un 48% de varones. Estamos hablando de un 70% frente a un 30%. Es una diferencia bien significativa. El proyecto tiene que ser antiproductivista, lo diré de otra manera. Tiene que colocar en el centro de sus preocupaciones los derechos de las generaciones venideras y los derechos de las demás especies que nos acompañan en el planeta Tierra. Vivimos inmersos en una dramática confusión que nos invita a identificar el bienestar y la felicidad con el crecimiento y el consumo. Tenemos que romper con esa lógica perversa. Y el proyecto tiene que ser, en fin, internacionalista. Tiene que colocar de nuevo en el centro de sus preocupaciones la situación de los habitantes de los países del sur. No vaya a ser que reconstruyamos nuestros estados del bienestar a costa de ratificar atávicas exclusiones y explotaciones. Voy a acabar. Si alguien me preguntase por lo que entiendo que son los legados principales a día de hoy del movimiento, me atrevería a identificarlos. ¿Cuál es el primero? El asentamiento de una percepción de las cosas que hace que mucha gente comprenda rápidamente qué es lo que significa ser miembro del movimiento del 15 de mayo. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. La fuente de mi información es el diario El País. El diario El País dio cuenta, a principios de septiembre, de una asamblea de profesores convocada en un local de comisiones obreras en Madrid. Un auditorio gigantesco lleno de gente. Convocado por los sindicatos mayoritarios. Muchos de los profesores que tomaron la palabra se identificaron de manera muy curiosa. Soy Pedro Pérez, Asamblea del 15 de mayo de la Guindalera. Soy María Fernández, Asamblea del 15 de mayo de Moncloa. Esto quería decir algo. El mensaje entraba rápidamente. Lo que estaban diciendo a quienes presidían aquel acto: no somos como vosotros. Estamos hartos de muchas cosas, y entre las muchas cosas de las que estamos hartos es de vosotros. No sé estrictamente si de vosotros personalmente, pero sí de las organizaciones a las que representáis. Esto indicaba que de manera orgullosa empezaba a germinar ese movimiento asambleario, autogestionario, que planteaba un horizonte claramente distinto. ¿Cuál es el segundo cambio? Más importante aún que el anterior. En las últimas semanas he sostenido que, a mi entender, el cambio principal provocado por la irrupción del movimiento se ha registrado en la cabeza de la gente. Lo importante no es el número de personas que se reúnen en una acampada o en una manifestación, con ser relevante. Lo importante es que hemos empezado a descubrir que podemos hacer cosas que hace unos meses la teoría sugería que no estaban a nuestro alcance. Pongo en este caso dos ejemplos de lo que quiero decir. En el mes de junio me llegó un correo electrónico que daba cuenta de algo que había sucedido en un barrio de Madrid. No sé si era Usera o Carabanchel. Estaba reunida una comisión de la Asamblea de Senado, en la calle, unas 80 personas. Y alguien avisó de que en una boca de metro cercana había un coche de la Policía Nacional. Eso significa siempre lo mismo: un control de indocumentados, de sin papeles. Los 80 integrantes de la comisión de la Asamblea de Barrio decidieron descender al metro. Rodearon, sin mediar palabra,
a los dos policías, que se percataron rápidamente de que no estaban en la mejor posición estratégica. Los policías intentaron llevarse al sin papeles, pero este último empezó a caminar más despacio, con lo cual se unió a la muchedumbre de los 80 integrantes de la comisión de la Asamblea. Esto, y a esto voy, era literalmente impensable el 14 de mayo. Ahora la gente, con un resorte automático, se ha dado cuenta de que puede hacer cosas que antes aparentemente no estaban. Voy a por el segundo ejemplo. No sé si fue el primer intento, en aquel momento saldado con éxito, de frenar un desahucio. En el mes de junio se reunieron más de 1000 personas en el barrio de Tetuán, en Madrid. Que se dice pronto, 1000 personas. Una de las personas que estaba allí era Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Vaya por delante que a mi entender es una persona respetable, por muchas diferencias que tenga con él. En un momento determinado los periodistas se le acercaron y le pidieron su opinión sobre lo que estaba ocurriendo. Y buena parte de los asistentes al desahucio empezaron a gritar lo de no nos representan. Yo creo que cargados de razón. Su esquema de pensamiento lógico y espontáneo era: aquí hay 1000 personas. ¿Por qué los medios de comunicación piensan que un dirigente político o un profesor de universidad tiene algo más interesante que contar que el ciudadano de a pie más elemental? A Cayo Lara le algo que el país describió como una agresión violenta. Bueno, sospecho que el propio Cayo Lara no volverá a incurrir en el pecado de responder en papel protagónico pretendiendo representar a otros a las preguntas que le hacen los medios de comunicación. Acabo, ahora sí. El 18 de mayo, en la Puerta del Sol, me encontré a un amigo argentino que llevaba en brazos a su hija Tania, de 4 años de edad. Yo le pregunté a Tania qué pensaba de lo que estaba viendo allí. Y lo cierto es que Tania, como cabía esperar, no me dijo nada. Pero su padre asumió un relato que me pareció interesante. Me dijo: cuando veníamos hacia la Puerta del Sol, Tania me preguntó: ¿y por qué están ahí? ¿Qué hacen? Y yo le respondí: están ahí porque están muy enfadados con todo lo que está ocurriendo. Lo cierto es que Tania deambuló durante 3 o 4 minutos entre las tiendas de campaña, entre las carpas, se acercó a su padre y le dijo: pues tú dices que están muy enfadados, pero a mí me parece que están muy contentos. Yo creo que era una descripción muy certera de lo que estaba sucediendo en la Puerta del Sol. Gracias por haberme escuchado.